Hola, buenas tardes. Estamos en un nuevo capítulo de Con Diálogos Distintos, en Radio Agricultura y a través de YouTube en Agricultura TV. Hoy queremos conversar sobre la crisis del sector inmobiliario que afecta a nuestro país. Sector que es tan relevante para el crecimiento económico y la creación de empleo. Pero también la alta inflación, el cada día más difícil acceso a los créditos hipotecarios, entre otras cosas, están quitándole a miles de chilenos el famoso sueño de la casa propia. Para hablar de todo esto y ver qué se puede hacer, hoy me acompañan Miguel Ángel Calisto, diputado por la región de Aysén, integrante de la Comisión de Economía del Parlamento por la bancada de Demócratas, Amarillos e Independientes. Bienvenido. ¿Cómo estás, Pablo? Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar con nosotros. Aquí Juan Armando Vicuña, ex presidente de la Cámara Chilena de Construcción y actual presidente de la Confederación Internacional de los Constructores Asociados. Bienvenido. Muchas gracias. Ítalo Bravo, alcalde de Pudahuel desde el 2021 en su segundo periodo y también ex concejal de la comuna. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar con nosotros. Y Julio Nazar, arquitecto y académico de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, entre otras cosas. Muchas gracias, Pablo. Sí. Un gusto. Bueno, como ustedes saben, Con Diálogos Distintos es un programa eminentemente humano, respetuoso, desde las legítimas diferencias. Y por eso, antes de entrar al diálogo que nos convoca, queremos conocer a estos grandes invitados algo de su lado B. Y vamos preguntando qué nos pueden contar un poco más de su vida personal, sus aficiones. Ítalo, ¿qué nos puedes contar? Bueno, 2 hijos, me gusta mucho la música, tengo una pequeña colección de música, me gusta el fútbol, aunque no lo practico, me gusta mirarlo, soy hincha del Audax Italiano, ahí tenemos un pasado sí, común. Sí. Y practico algunos otros deportes más suaves. Perfecto. Súper, súper. Bueno, ahí estamos conociendo, tenemos algo en común, el Audax, aunque nadie lo crea. Y Miguel Ángel, ¿qué nos cuentas tú? Bueno, los políticos somos bien, la verdad, monotemáticos, entonces nos hacemos muchas cosas fuera de la política, pero yo además partí muy joven, a los 14 años en la política. El lado B, yo creo que muy vinculado a la música. Bueno, yo tengo un hijo, padre de un hijo, soy aycenino, Patagón, 100%, nací en la Patagonia, en Coyhaique, más bien me siento mucha cercanía con el campo. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con labores propias del campo, la agricultura, tengo un cariño y una cercanía muy, muy importante. Y en la música tengo un gusto que no es muy patagón, me gusta mucho la música clásica y particularmente soy un fanático de Bach. Estuve muchos años en coro y sigo cantando todavía en los ratos libres. Viste que teníamos harto que contar. Teníamos un lado B. Julio, ¿qué nos puedes contar tú? A ver, te cuento que yo tengo 3 hijos, felizmente casados hace muchos años. Me gusta ir a recitales con mis hijos grandes. Me gusta ir con ellos, pero aparte de la música, para no repetir el tópico, por culpa o gracias a la pandemia me dediqué a la cocina en la casa. Soy el chef familiar, no solamente de sábado y domingo, sino que toda la semana. Y según mi familia, mi ají de gallina es mejor que cualquier restaurante peruano. Wow. Estuve casado con peruana, no hay mejor que la ají de gallina, así que Juan Armando, eso lo vamos a dejar fuera por estos días. Juan Armando, ¿qué nos cuentas tú? A ver, yo soy ¿cómo se llama? Tengo 6 hijos, pero en 2 tandas, los tuyos, los míos, los nuestros. Y bueno, tengo también una afición, yo soy coach ontológico también, por eso el tema del diálogo lo encuentro fantástico. Y bueno, y también soy tarotista, me gusta el tarot y hace tiempo que no lo practico, pero es uno de los temas que he dado después de terminar la presidencia de la Cámara, pretendiendo ahora empezar a nuevamente a retomar el tarot. Wow, todos tenemos una vida distinta, no solamente a los roles que la vida nos ha llevado, así que muchas gracias a cada uno por compartir algo de su lado B con quienes nos escuchan y nos ven por Radio Agricultura y bueno, vamos a una pausa y volvemos con nuestro segundo bloque.
Estamos de vuelta en nuestro programa Con Diálogos Distintos, donde estamos conversando sobre la crisis del sector inmobiliario en nuestro país, que tan relevantes es para el crecimiento económico y también para la generación de empleo. Y también cómo hoy día, en virtud de lo anterior, se está debilitando ese gran sueño de los chilenos, la casa propia. Y para esto nos acompaña Ítalo Bravo, actual alcalde de Pudahuel, Juan Armando Vicuña, expresidente de la Cámara Chilena de Construcción, Miguel Ángel Calisto, diputado integrante de la Comisión de Economía por Demócratas, Amarillo, Independiente, y Julio Nazar, arquitecto y académico de la Universidad del Desarrollo. Algunos datos de contexto. Chile es el país de la OECD con la mayor caída de propietarios de viviendas en los últimos 12 años, con una disminución de 8,5 puntos porcentuales entre el 2010 y el 2022. El 2010, el 65% de las familias de Chile eran propietarias de una vivienda. Hoy, solo el 57%. Además, de acuerdo con la última encuesta Bicentenario Universidad Católica del 2024, solo el 15% de las personas creen que la posibilidad de comprar actualmente una vivienda es alta. En el 2018, esta expectativa alcanzaba al 36% y en el 2009 estaba sobre el 55%. Por eso hablábamos el sueño de la casa propia. Según un informe realizado por la Asociación de Bancos, ABIF, el precio de las viviendas creció un 54% en términos reales entre el 2013 y el 2023, mientras que los ingresos solo aumentaron un 14%. Y en los 5 últimos años se han producido más de 700 liquidaciones de empresas donde la gran mayoría han terminado quebrando. Me refiero a empresas inmobiliarias, constructoras y también proveedores de estos rubros. Por todo esto, hoy queremos hablar de esta crisis y cómo salir adelante. Juan Armando, ¿cuáles son las principales causas de esta crisis? ¿Y cómo podemos enfrentarla? Especialmente primero las causas. A ver, hay varias causas, son temas externos, por ejemplo el aumento del valor ¿cómo se llama?, de los materiales de construcción, de la pandemia, también los fletes aumentaron de forma importante, y también tenemos temas internos. Los temas internos son, por ejemplo, el aumento del IVA, del IVA a la construcción, que antes no teníamos IVA, y hoy día le pusieron IVA. También tenemos el valor de la tierra, que en el fondo los planos reguladores se han ido restringiendo a lo largo de todo el país, y eso hace que en el fondo las viviendas, o sea, no puedas construir densidad y se tenga que construir extensión. Al pasar eso, las ciudades se empiezan a extender y efectivamente los precios, los valores de la tierra, en el fondo empiezan a subir, porque quedan pocos lugares para poder construir con densidad. Y también, bueno, factores como, por ejemplo, la incertidumbre jurídica que tenemos hoy día, que tú puedes obtener un permiso de edificación y no tienes la solvencia, te lo pueden revocar, tenemos varios casos de la Corte Suprema que revocó permiso de edificación bien otorgado, y eso también genera una incertidumbre. Y por último, la guinda de la torta, monumentos nacionales, que también, en el fondo, cualquier tipo de hallazgo que uno encuentre en la obra, tapas de Coca-Cola, un riel de tren, te paralizan la obra, tienen que meter arqueólogos al terreno, que hay una suerte de arreglo, en el fondo, porque el Monumento Nacional solamente determina cuáles son los arqueólogos que pueden trabajar ahí, por lo tanto cobran lo que quieren. Entonces al final los costos se elevan, los plazos se alargan, y eso todo va finalmente a precio. Entonces tenemos temas externos y temas internos. Entonces eso realmente... bueno, y la inflación, que también los retiros fueron también nefastos para, en el fondo, el sueño de la casa propia. Miguel Ángel, ¿y cuál es tu análisis con respecto a esta crisis que estamos viviendo? Bueno, yo tiendo a coincidir con Juan Armando. Efectivamente, en primer lugar, uno de los factores más complejos, sin duda, fue la pandemia, que generó una afectación no solamente a este sector económico, sino que a muchos otros. Cambió la forma de entender también muchas actividades comerciales en el mundo. Pero también han habido situaciones que son provocadas por nosotros mismos. O sea, el estallido social golpeó fuertemente a la estabilidad país. ¿Para qué decir respecto de la certeza jurídica, de las normas, de las leyes, que nosotros también como parlamentarios de alguna manera hemos tenido responsabilidad
no es que yo la tenga, sino que asumo la responsabilidad del Congreso y del mundo político. La fragmentación política, la inestabilidad social y política siempre termina repercutiendo en la actividad económica, y por eso yo creo que es muy importante que volvamos a entender de que el país tiene que volver a crecer, tiene que volver a reactivarse económicamente. Para eso tenemos que hacer el esfuerzo respecto del ordenamiento del sistema político, tenemos que buscar mecanismos que nos permitan destrabar la burocracia. Tú hacías alusión recién a lo señalado con la dirección de obras municipales, por ejemplo, los permisos, que hay una cantidad de burocracia instalada que no permite que efectivamente los proyectos que generan empleo, que generan actividad económica, que garantizan su primera vivienda a los jóvenes, a las familias, no se pueda concretar. De hecho, revisaba la cifra y el último trimestre de este año bajó en un 14% el acceso a la vivienda nueva. Entonces, evidentemente tenemos un problema que tenemos que buscar soluciones, y una de ellas ha sido desde el Congreso el proyecto de permisología, que no sé si va a cumplir con todas las expectativas del sector privado, pero al menos es un reflejo de que hay un problema y que estamos buscando alguna solución. Ítalo, aquí se han nombrado otras cosas, ¿no es cierto? Los permisos, el tema del uso del suelo, los planos reguladores, también el sistema político. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo quiero decir que a mí me corresponde hablar desde el mundo político, y el mundo político está, o creo yo, debe estar estrechamente ligado con el quehacer, ¿no? Con la práctica, con lo que pasa en la realidad. Y la realidad nuestra en Pudahuel es que este año lo estamos cerrando con cerca de 12 proyectos habitacionales en densidad, ¿cierto? Estamos densificando algunos sectores de la comuna de manera armoniosa, por supuesto. No queremos llenar de guetos verticales una comuna con tradición, además semicampesina, a propósito de lo que planteaba acá el diputado, ¿cierto? Pudahuel tiene una vocación campesina. Ahora, eso no quita, ¿cierto?, que también tengamos, porque eso es para un sector o es para un tipo de vecino, ¿cierto?, de familia, y nosotros también entendemos que esta crisis inmobiliaria, que es una realidad, ¿cierto?, golpea también de otra manera, que no son tan buenas noticias. O sea, en ese sentido, lo que creemos nosotros es que debiera haber o sea, el diagnóstico es, como digo, por un lado positivo, porque hemos creado y hemos construido viviendas, pero por otro lado también entendemos que hay un segmento de vecinos que no necesariamente van a poder acceder a proyectos sociales y necesitan poder comprar, y ahí es donde creo que está un problema, primero en términos de ciudad, ¿cierto? Tenemos una ciudad que tiende a crecer hacia las periferias, por decir de algún modo, y no necesariamente eso reviste una calidad de vida en las comunas como la nuestra en función de los servicios, de la conectividad y un largo etcétera. Entonces, yo creo ahí también que hay cuestiones asociadas que bueno que este programa pueda tocarlas para poder ver si efectivamente son excluyentes o no. En ese sentido, Julio, con tu experiencia en urbanismo, se habla de planos reguladores, ¿no?, que la ciudad se va hacia afuera, las periferias. ¿Cuál es tu diagnóstico? A ver, Pablo, no voy a repetir tópicos que ya han dicho los otros tres invitados respecto a las causas de la crisis. Yo diría que a mí, desde mi punto de vista, lo que me preocupa mucho es que esta crisis de la vivienda termine siendo también una crisis de ciudad. ¿En qué sentido? Durante varias décadas tuvimos la necesidad de resolver un problema cuantitativo de la cantidad de viviendas. Estoy hablando desde los años 90 en adelante, antes obviamente, pero desde los 90 fue muy radical la necesidad de construir vivienda, y para eso fuimos poblando muchos sectores periféricos de la ciudad con conjuntos residenciales. Hoy por hoy tenemos una carencia y una demanda de más de 650.000 viviendas, que es el déficit estructural. Si le sumamos desde el punto de vista cualitativo, de calidad, eso sube a más de 1.300.000 viviendas. Lo importante es que construyamos vivienda, pero siendo ciudad. Y en ese sentido, creo que aquí, y eso es un poco que quiero poner como tema,
La visión del Estado, y esto tiene que ver con el Estado, no un gobierno, con el Estado, es aglutinar los esfuerzos, concentrando no solamente al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, sino que viendo cómo el transporte y la conectividad se adecúan para hacer ciudad en estos territorios, que muchas veces son periféricos y que los dejamos de lado. ¿A qué voy? Que uno puede perfectamente generar barrios integrados, diversos, mixtos, generando vivienda densa, en el buen sentido de la palabra, mixta, integrada, pero no necesariamente centralizada. Pero en barrios que a la salida de una estación del metro o de una futura estación de tren suburbano, podemos hablar de eso más adelante, tú generas barrios completos. Y creo que ahí hay una oportunidad muy grande, con una mirada de largo aliento, para que esta carencia se pueda resolver también con calidad, no solamente con cantidad. Juan Armando, tu experiencia, ¿no? Mundo inmobiliario, pero también como expresidente de la Cámara. Habían conversaciones, se mantienen conversaciones con el gobierno, el Estado, a través del Ministerio de Vivienda y otros organismos, para poder tener esta mirada, ¿no es cierto?, desarrollo urbano, que puedan, cierta densidad que permita estar cerca de los centros urbanos, o seguimos extendiendo. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, completamente. Nosotros hemos trabajado de la mano con el Ministerio de Vivienda, claro, y ahí parten los problemas, en el fondo, políticos y técnicos, en el fondo, ¿ah? Porque desde el punto de vista técnico, la densificación de los territorios es importante. Densificación equilibrada, no hacer grandes edificios muy densos, pero densificación equilibrada que pueda sostener la comuna, que tenga buenos servicios, que la gente pueda acceder rápidamente al metro. Por eso, por ejemplo, una de las ideas que nosotros trabajamos con el Ministerio es densificar los corredores de metro. Tenemos metros que es una inversión pública muy importante, que no tiene densificación, por lo tanto tiene 2 pisos, comunas que en el fondo no permiten construir en altura donde pasa el metro. Eso en ninguna parte del mundo ocurre. Por lo tanto hay que tomar de repente decisiones políticas más, tal vez no tan agradables, pero en el fondo, pero hay que densificar hay que darle un redituo social a esa inversión pública que se hizo en los territorios. Y por otro lado también, por ejemplo, la concesión de terrenos públicos. El Estado tiene muchos terrenos públicos, el Estado no tiene esto es un problema, dada la magnitud que tiene, que son 1.300.000 o 1.200.000 viviendas de necesidad. Necesitamos, que no solamente el Estado va a resolver esto, sino el privado. Y eso significa que una concesión de terreno, igual que una carretera, pero tú concesionas el terreno, el privado construye, explota el edificio por una cierta cantidad de años, incluso tú puedes dejar un segmento del edificio, 10, 20 departamentos para arriendo protegido, para arriendo social, y en el fondo ese edificio va a dar una gran solución. Y lo más importante, a la vuelta de la concesión, cuando termina la concesión después de 15, 20, 30 años, ese terreno con el edificio encima vuelve al Estado. Por lo tanto, el Estado tiene un bien mucho más valorizado que el que se tenía. Por eso tenemos mucha idea. Mira, Gel, primero con respecto al rol del Estado en ese contexto, y también al tema de la inversión pública en viviendas, que se han puesto una serie de metas, pero que hasta ahora no se están alcanzando. Se conversa este tema, ¿cuál es la mirada desde el punto de vista de la Cámara? Mira, en primer lugar, nosotros en el periodo pasado del gobierno del presidente Piñera se planteó un proyecto, como decía recién Juan Armando, respecto de entregar terrenos del Estado para privados, de tal manera que se pueda estimular efectivamente la construcción. Yo no sé finalmente en qué situación quedó ese proyecto, porque nosotros lo despachamos desde la Cámara de Diputados, seguramente quedó caminando en el Senado, no cumplió el objetivo, pero era una gran idea del gobierno del presidente Sebastián Piñera y se discutió. Yo era integrante de la Comisión de Vivienda, lo aprobamos y creo que ese es el camino justamente. Hay un modelo que incluso se mira mucho a Estados Unidos en esta línea. Ahora, respecto yo creo que hay varios elementos. Primero, lo relacionado con la burocracia estatal. Yo creo que hay que avanzar hacia algún mecanismo que permita una modernización de las direcciones de obras municipales. Y esta cierta autonomía excesiva que tienen las direcciones de obras municipales, no quiero imponerle un criterio político, porque eso sería peor, sino que más bien que respondan a tiempos y a plazos mucho más rápidos, entendiendo la problemática que nosotros tenemos, no solamente en el sector privado, también en muchos comités de vivienda, que me imagino
que el alcalde lo ve. Yo apoyo muchos comités de vivienda en mi región, en Aysén, con muchos e interesantes proyectos, y resulta que están paralizados en las direcciones de obras municipales. Entonces ahí yo creo que tenemos un cuello de botella que hay que resolver. En segundo lugar, el acceso a la vivienda. Hay un problema crediticio, que eso finalmente lo ve a propósito de toda la inestabilidad que nosotros mencionábamos, la banca, en fin, con criterios que nosotros no lo vamos a cambiar, porque la banca no va a flexibilizar porque el gobierno o el parlamento haga una ley u otra. Lo que nosotros tenemos que hacer desde el parlamento y desde el gobierno es que el acceso a los subsidios, por ejemplo, para los sectores medios, aumente la puntería. Lo hemos dicho muchas veces al ministro de Vivienda, decir que, por ejemplo, hoy día un joven que es profesional, por el solo hecho de ser profesional, no tiene posibilidad de aspirar al DS-49, a una vivienda social. No la tiene. Por lo tanto, los sectores medios, los subsidios de sectores medios, el subsidio que da el Estado es muy bajo y no tiene acceso a crédito. Entonces queda en el limbo. Ese joven que quiere tener su casa, su departamento, ve truncado su sueño porque no tiene un estímulo. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de aumentar el subsidio para la clase media en monto y en cantidad. De tal manera que este programa, que podría mejorar, que hoy día existe, solamente hay que mejorarle, ponerle más plata, pueda conversar con el sector privado para que efectivamente haga que, y además buscar y hacer vínculos, nexos con otras cajas de financiamiento. ¿Te fijas? No solamente la banca. Ahí vamos a hablar después del financiamiento. Sí. Ahora, Ítalo, tú hablaste que ustedes están desarrollando en Pudahuel una serie de proyectos inmobiliarios que están apoyando, y dentro, ¿no es cierto?, de lo que es una normativa, y resguardando que no sean elefantes blancos, por decirlo así. Pero las direcciones de obra, en tu caso, ¿qué ves que se podría ayudar? Porque muchas veces el retraso de las obras encarece el costo, cuanto encarece el valor de la propiedad. ¿Qué se está haciendo ahí? ¿Cómo lo ves tú con tu experiencia? Y también el tema del plano regulador para un buen uso del suelo. Sí, mira, yo antes hablé del diagnóstico, me faltó decir dos cosas que me parecen importantes, que tienen que ver con cómo entendemos la vivienda también. No. Sí, yo obviamente creo que el mundo privado tiene todo el derecho de pensar que la vivienda es un buen negocio. Nosotros desde el mundo público debiéramos entender que la vivienda es un derecho, y en ese sentido nuevamente no son excluyentes, creo, las dos cosas, ¿no? Y lo segundo, importante, a propósito de lo que planteaba Juan Armando, ¿cierto?, de la Cámara Chilena de la Construcción, el tema del suelo, efectivamente, ¿por qué se llega a los valores que se llega con el suelo? Yo creo que no es necesariamente o sea, creo que es porque efectivamente se especuló con mucho tiempo con el suelo, y hoy lo que tenemos, ¿cierto?, o creo que lo que necesitamos es que haya una ley que permita que haya un tope de valores de suelo y no lo que se quiera cobrar. Luego de eso, bueno, respecto, se ha dicho harto de las direcciones de obra. Yo creo que no tienen una autonomía ilimitada, ¿no? No comparto con el diputado eso, todo lo contrario, son bastante restrictivas las funciones que tienen las direcciones de obra. Tienen una dualidad además en términos de dependencia, dependen del municipio y de la Seremi de vivienda, y tienen además una normativa que son los planes reguladores y la Ley de Urbanismo General de Construcción con su ordenanza respectiva. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, tenemos un estado en Chile que se fue achicando, y los municipios no son ajenos a eso. Nuestra dirección de obras tiene un personal específico que tiene que resolver desde el permiso de ampliación de un vecino en una población X, hasta el permiso de construcción de centros logísticos de los más grandes de Latinoamérica, como los que se construyen en Pudahuel, ¿no? Entonces, para eso tiene una serie de profesionales que son súper agotados, ¿no? Y tienen un tope de contratación. Entonces, no le echemos la culpa a las dos municipales, por favor. Yo sé que podemos ser más rápidos. Sí, efectivamente, me enojo tal cual como se puede enojar un dirigente de vivienda cuando nos demoramos en un permiso, pero hay que conocer también cómo funcionan las direcciones de obra y cuáles son las realidades del Estado. Ayer me junté con la Seremi Vivienda y me decía que son 9 profesionales los que están revisando proyectos en la Seremi Vivienda para 52 comunas. Bueno, ahí hay un tema que se abre, porque otro capítulo vamos a hablar de la modernización del Estado, porque han aumentado mucho los personas que trabajan en el Estado, pero quizás no en el lugar correcto, quizás. Pero, Julio,
con Yo planteo respecto- algunas interrogantes, no estoy planteando certeza. sí, no, no, Estoy- si esta es la idea, poder debatir. Y ahí con respecto a lo que decía, el tema de la dirección de obra, el tema de fijar un valor del suelo, ¿cómo lo ves tú? O que haya habido abuso, no sé, tu experiencia. Yo partiría un poquito antes para cerrar la idea del alcalde, que también creo que uno de los grandes problemas que tenemos a nivel metropolitano es que justamente nuestra gobernanza no se hace cargo del problema metropolitano de la misma manera como cada comuna se hace cargo de los problemas locales. Sí. Si uno lo piensa de manera bastante fría, que un servicio local, una dirección de obra, con sus profesionales en cuanto a capacidad técnica limitada, estén efectivamente resolviendo los problemas de la vecina y el medianero que tiene con su vecino. Y por otro lado, el centro logístico metropolitano es complejo. Hay ciertas decisiones que deben ser totalmente tomadas a través de una mirada central. Cuando Armando hablaba de cómo puede ser que ciertas comunas en el perímetro de 800 metros en torno a las estaciones de metro, la densidad sea bajísima, cuando debería ser, deben ser políticas territoriales metropolitanas que deberían ver el panorama general y obviamente que los municipios se hacen cargo de las problemáticas locales. Y ahí hay un tema de gobernanza y de política que es compleja. Respecto al valor del suelo, el valor suelo fijarlo es muy complejo, porque la verdad que estamos en un mundo de libre mercado y estar fijando me parece que es muy difícil de hacer. Hay figuras en otras partes del mundo, como son los fideicomisos de uso de suelo, o que en el fondo es una especie de manejo a través de organismos sin fines de lucro, que se hacen cargo de la compra de terreno, que reciben donaciones públicas, privadas, ONG, de vecindario, y ese suelo se separa de alguna manera del valor de la construcción. Y en el fondo todo lo que es la venta y arriendo de lo que son los bienes o los inmuebles, adquiere unos valores que son, entre comillas, más asequibles para poder ser entregados a la comunidad. Pero son modelos que aquí no conocemos. Está el tema también de la captura de plusvalía. Si vamos a invertir en generar una línea de metro y eso va a generar una riqueza en el entorno al minuto de la venta de ese terreno, bueno, esos dineros, esas excedentes que puede generar el aumento del valor, podrían ser reinvertidos también para mejorar, subsidiar o complementar lo que sea la acción del Estado. Entonces, creo que faltan herramientas que implementemos con una mirada metropolitana apoyando el ojo en lo local. Sí. Ahí, Juan Armando, en tu calidad de expresidente y también quizás en lo personal, en lo inmobiliario, hay conversaciones, han tenido conversaciones con el Ministerio de la Vivienda para poder desarrollar una política de plan regulador, ¿no es cierto?, que sea a nivel regional y no que cada municipio pueda tener sus reglas, donde algunos municipios posiblemente tienen reglas que permiten un buen desarrollo y otros no la tienen, o también el tema que bien decía Ítalo de poder reforzar con recursos, ¿no es cierto?, tanto el Ministerio y los municipios para poder llevar a cabo dentro de esta crisis que estamos hablando. ¿Hay conversaciones? ¿Qué está pasando? Sí, de todas maneras, o sea, nosotros venimos trabajando esto hace muchos años. Temas como, por ejemplo, el gobernador metropolitano debería tener dentro de sus facultades el ordenamiento territorial de las comunas. Entonces, creo que eso sería un gran plus, porque ellos podrían ordenar la comuna o las comunas de forma de que tengan ciertos lugares baja densidad, ordenar que los territorios que estén alrededor del metro tengan densidades, el uso de los ¿cómo se llama?, de los sitioriazos, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que ahí hay un tema que podrían agarrar los gobernadores y desarrollarlo de forma correcta. Y por otro lado, las direcciones municipales efectivamente están con mucha carga de trabajo, porque efectivamente hoy día no hemos puesto más papistas que el Papa. En Estados Unidos o en otras partes del mundo, todo lo que son pequeños, viene la ley de permisología que se está tratando en el Congreso, es que ciertos permisos se hacen como por declaración nomás, ¿ya? Y deberíamos transitar hacia un tema de lo que hacen los americanos, que te dicen, ¿usted qué va a construir? Voy a construir esto, perfecto. Usted tiene que cumplir ciertas normas. Si no las cumple, le caen las penas del infierno. Pero usted no necesita ni un permiso. Haga todo lo que usted quiera, pero si usted no cumple con lo que dijo, se va a la cárcel. Ese tipo de cosas creo que son muy beneficiosas, porque efectivamente evitamos todo el permiso para la grúa, el permiso para esto, el permiso de la vereda, el permiso... Cuando los americanos o en Europa también intervienen un sector, se conversa con la comuna, con las personas que viven al lado, y tienen que dejar exactamente o mejor la comuna o el sector como estaba antes de que ellos intervinieran. Por eso creo que en el fondo también desde el
punto de vista de los privados, tenemos que hacer un esfuerzo por acercar, acercar las posiciones. Y otro tema muy relevante en las direcciones de obra, efectivamente está la figura del revisor independiente, que son personas que contratan las empresas para que les revisen el proyecto y que cumpla con la normativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa figura existe, lo hacen, pero después cuando llega a la dirección de obra vuelve a revisar todo el proyecto. Así es. Entonces, eso es un error. Deberíamos, porque el director de obra, al poner la firma, pone su patrimonio arriba de la mesa también. Entonces, eso no debería ocurrir. El director de obra debería confiar en los revisores independientes que el trabajo que están haciendo es el correcto y el quedar tranquilo de que en el fondo no va a tener que pagar con su pecunio propio los errores que pueden existir. Entonces, por eso creo que hay muchos temas que tenemos que resolver. Salió harta propuesta. Miguel Ángel, bueno, con respecto a lo que decía Juan Armando, ¿no es cierto?, dirección de obra, y también con respecto a algo que se ha conversado mucho, las atribuciones de los gobernadores para esta mirada. Sí. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, mira, en primer lugar, para también recoger algo que se ha dicho acá en el panel. Primero, yo reitero lo que dije al inicio. Yo creo que es importante y fundamental hacer una modernización a las direcciones de obras municipales. Yo creo que el camino no es más burocracia ni más Estado en este caso. De hecho, un ejemplo claro es lo que ha pasado en el caso de las viviendas sociales. No sé cómo será la realidad metropolitana, yo entiendo que es igual en todo Chile, que ya los municipios, muchos dejaron de ser entidades técnicas para las viviendas, para los proyectos de S49. Ya normalmente, y uno como diputado, yo siempre le digo a los comités de vivienda, por favor no se metan con la entidad municipal que les diseña las viviendas. No porque tenga algo en contra de ese alcalde, todo lo contrario, no tengo ningún problema con ningún alcalde, pero creo que las entidades patrocinantes particulares funcionan mucho mejor. ¿Por qué? Porque son entidades privadas, les interesa ganar plata, no están preocupados del feriado, del fin de semana, que trabajan hasta las 5:33. No, a ellos les interesa entregar el proyecto. Por lo tanto, los proyectos son más rápidos, se entregan a las direcciones de obras municipales y eso ha facilitado muchísimo para quitarle carga a los equipos técnicos municipales y permitir que los proyectos de viviendas sociales avancen. Eso ocurre en la práctica. Entonces, ¿dónde se entrampan? En la DOM. Y la DOM lo que hace, Juan Armando lo dice y muy real. Le dicen, mira, sabe que hay 20 observaciones, pero después lo revisan y después hay 27. Oye, pero ¿cómo? No, es que nosotros habíamos revisado una parte del proyecto, nos faltaba la otra parte, entonces al final los proyectos no avanzan porque se estancan en la burocracia del Estado. Yo creo que el gran problema hoy día ocurre en muchas comunas. Desconozco la realidad metropolitana, yo soy de Aysén, veo un poco más la realidad de lo que ocurre en las regiones. El gran problema está ahí. Ahora, a nivel metropolitano, yo creo que efectivamente, como ocurre en todas las ciudades grandes, metropolitanas del mundo, los gobiernos regionales debieran tener atribuciones en estas materias respecto del tema de la urbanización, para que efectivamente converse. O sea, esto no puede estar a criterio de miradas más comunales, tiene que haber una mirada mucho más integral. Y respecto del valor del precio, que decía el alcalde, yo por supuesto que soy contrario a definir política de precio, sobre todo, pero en la práctica, si nosotros vamos a la práctica, y el alcalde lo sabe, cuando se quiere, por ejemplo, comprar un terreno desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para un comité de vivienda, a un privado, el privado fija un precio, pero el que en definitiva pone el precio, para ser bien claro, es el Estado. El Estado le dice, nosotros como ministerio pagamos entre esta y el valor de la UF por metro cuadrado. De hecho está fijado, no me acuerdo ahora el valor, pero está fijado. 0,7. Ese es el valor fijado por el ministerio. Y el privado si quiere lo vende y si no, no. Entonces, de alguna manera está normado. Si lo que nosotros tenemos que hacer es flexibilizar para que efectivamente se pueda aumentar la construcción, sobre todo, no me voy a referir a la parte metropolitana porque aquí lo han dicho muy claramente, pero en las comunas hay que buscar mecanismos, no sé si con el plano regulador, y en esto quiero ser súper honesto, porque lo que pasa en la realidad con los planos reguladores que nunca se actualizan, están todos pegados en la Contraloría hace 1000 años y van a seguir ahí por 1000 años si seguimos con la misma normativa. Julia, hay algunos temas. Primero el tema de los planos reguladores,
también el Consejo Monumento, que fue nombrado en tu experiencia. Y por último, ¿qué hacer para que la gente de escasos recursos no se esté yendo cada día más a la periferia y pueda ser parte de los beneficios de la ciudad? ¿Cuál es tu experiencia de todo esto y qué propones? A ver, desde el punto de vista de la planificación, creo yo que el tema de los planes reguladores están relativamente en crisis, desde el punto de vista que son instrumentos que son muy indispensables para ordenar, pero son muy lentos de implementar. Y nuestras ciudades están mutando, están creciendo y están cambiando a una velocidad infinitamente más rápida. Entonces es indispensable que existen proyectos, planes y programas de desarrollo urbano establecidos por un gobierno central o una autoridad metropolitana, pero además que estén en diálogo constante con las distintas comunidades, municipios, comunas, porque en el fondo al final del día estamos haciendo ciudad. Entonces los planes reguladores son un problema. Piensa que actualmente nuestro plan regulador ya tiene 30 años. El año 94 Santiago de Chile medía la mitad en superficie y en población de lo que es ahora. Por lo tanto, es un instrumento completamente anacrónico, que tiene más de 100 modificaciones. Es un verdadero Frankenstein, actualizado una y otra vez, y que al final del día no está a la altura de lo que necesita la ciudad. ¿Por qué? Porque necesitamos un gobierno central, un gobierno regional que lo lidere de mejor manera. Entonces yo creo que hay un problema muy grave, hay un problema muy claro. Y yo creo que en ese sentido, mi visión es que hay que aprovechar la infraestructura de la movilidad en las ciudades, no solamente metropolitanas, en regiones también, para, a través de sus estaciones, a través de sus nodos, ir desarrollando proyectos que integren a la vivienda y que te permiten una diversidad de oferta, lo que en Estados Unidos es affordable housing, lo que te permite tener una amplitud de vivienda en áreas bien localizadas para que esta población de menores recursos, subsidiada por el Estado, pero apalancada también por la inversión privada, puede estar localizada en zonas de uso mixto, con servicios, con equipamiento. Y si voy a vivir en la periferia, sé que tengo en 10, 15 o 20 minutos, distancia caminable, bicicleta, lo que tú quieras, relativamente todo lo que necesito para vivir, y no tengo que desplazarme una hora y media para llegar a destino. Sí. Ítalo, ahí tú hablas de fijar precios, pero más allá de eso, uno, me preocupa el tema de las direcciones de obra. ¿Tú crees que hoy día el Estado está traspasando los suficientes recursos para los municipios, que siempre están en déficit, ¿no es cierto?, para poder implementar mejor estas acciones? Dos, el tema de la permisología, hoy día está parado el proyecto. Y por último, el tema de las personas que viven en la periferia. ¿Qué está haciendo Pudahuel como para poder justamente quizás buscar que no haya segregación y que la gente pueda vivir de una forma más armónica? Sí, yo creo que, primero que todo, no quisiera dejar pasar que no es el Estado el que pone el precio. Lo que hace el Estado a través del ministerio es decir que paga tal o cual precio, pero la presión de la compra puede estar dada por un proyecto inmobiliario privado, puede estar dado por un molchino, puede estar dado por... No sé qué es lo que más se está construyendo hoy día. Yo creo que los molchinos son como lo que más estamos... Y bodegaje en algunos sectores se permita, ¿no? Sí. Entonces decir que el Estado... No, eso no es cierto, digamos. Lo segundo es que efectivamente cuando uno entiende que hay prioridades, y la vivienda es una prioridad, entiendo cuál es el problema, ponerle precio, un máximo de precio al metro cuadrado. Yo siento ahí que efectivamente le pedimos harto al Estado, que aumente subsidios, que modernice, pero cuando le queremos dar atribuciones, mira, y nos tiramos para atrás y decimos, no, ¿cómo le vamos a decir al Estado que ponga el precio? Es decir, yo ahí creo que tenemos, por eso digo que tenemos que definir cómo entendemos la vivienda. Yo la entiendo como un derecho, ¿no? Que pueda haber detrás de un derecho también una línea de mercado que abra para ciertos segmentos, todo bien, ¿no? Pero tiene que resolver la necesidad primaria de vivienda para las familias que lo necesiten, ¿no? Dicho eso, ¿el Estado qué está haciendo con la dirección? Nada. La dirección de obra nosotros la pagamos nosotros. Los pudahuelinos pagan su propia dirección de obra, y las 352 comunas de Chile es lo mismo, ¿no? Y tercero, yo no quiero dejar pasar acá la idea de esta idea que se ha planteado, ¿cierto? De respecto al tema urbanístico y cómo se plantea un piso mínimo de planificación. Yo no soy contrario a eso. Sin embargo, las desigualdades estructurales que tiene nuestro país dicen relación con que efectivamente un vecino Pudahuel puede ser que no esté tan lejos del metro en términos de distancia material, pero lo que significa
Bueno, en este momento, por ejemplo, caminar desde La Estrella con Bonilla al Metro Barrancas es pasar por un desierto porque tenemos un déficit de áreas verdes. Ah. Tenemos que avanzar en eso. Entonces, para terminar la idea respecto a los vecinos y cómo se vive en la periferia, bueno, lo que estamos construyendo nosotros hoy día no es en la periferia, es en el centro de la comuna. Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Y qué es lo que estamos diciendo? Que si ahora el Estado no invierte en conectividad, eso se va a transformar en una... Yo no sé si conocen Pudahuel, pero finalmente Pudahuel está fragmentado por la Ruta 68, ¿sí? Que si no logramos conectar sur y norte, lo que vamos a tener es que lo que estamos construyendo ahí finalmente van a ser guetos de segregación, donde atravesar de un lado a otro la comuna va a ser imposible. A ver, Isidoro, bien cortito, porque tenemos poco tiempo. La figura del revisor independiente, la figura del revisor independiente con más autonomía, ¿sí o no? ¿Más autonomía para el revisor independiente de forma tal de descargar la dirección de obra? ¿Tu experiencia, sí o no? Sí, pero que no sea la dirección de obra la que tenga que pagar los errores del revisor independiente. Sí, perfecto. Lo que decía Juan Armando. Sí, y Juan Armando, en la inversión del Estado y fijación de precios. Dale. Tengo una idea respecto de cómo bajar el precio de la vivienda. Vamos. Que es, hay que liberar qué es lo que se puede construir en el suelo. Porque si tú, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué sube el precio? Es porque hoy día es un tema de oferta y demanda. Hay poca oferta respecto de qué es lo que puedes hay pocos terrenos que tú puedas construir densidad. Hay pocos de esos terrenos. Por lo tanto, cuando tú tienes poca oferta, los precios suben. Si tú liberalizas y dices toda la comuna, como lo que pasa un poco en ciertas partes del mundo, toda la comuna se pueden construir 10 pisos. Los precios bajan automáticamente porque ya no es, si tú encuentras, porque tú ves el plan comunal y dices, uy, aquí solamente se puede construir densidad. Entonces, todos los proyectos se concentran ahí. Por lo tanto, los precios suben, ¿ya? Y en otras zonas de la comuna, los precios son bajos. Y hay otro tema que es súper relevante, y no lo hemos visto aquí, que es que la extensión o extender las ciudades es lo peor que se puede hacer en términos ambientales. Lo peor que se puede hacer, uno de los grandes componentes del aumento de la temperatura del planeta es por la refracción del cemento y el hormigón. Por lo tanto, nosotros tenemos que achicar las ciudades. Es la discusión que se está haciendo en Francia, en Alemania, que hay que achicar las ciudades y dejar lo menos posible, y por eso están saliendo los techos verdes y cosas así. Entonces, por eso no podemos extender las ciudades, tenemos que achicar las ciudades y densificarlas. Y eso es un gran desafío que tenemos para bajar la temperatura del planeta. Yo sé que las preguntas las hace Pablo, pero ¿y los PEDUC? ¿Cómo se entiende eso, bro? Es que ahí los PEDUC, los SODUC fueron, a mi juicio, Digo, ¿cómo lo miran? No, sí, efectivamente. Ahora, pensemos que la historia de los SODUC, eso se aprobó el año 97, 3 años después que se hizo el nuevo plan regulador metropolitano de Santiago, que se dijo, Santiago no crece más, pero hubo una presión del sector inmobiliario que vio una oportunidad de negocio en el norte de Santiago y dijo, inventemos una figura nueva. Y claramente una figura que venía de alguna manera importada del modelo norteamericano, lo recibimos con los brazos abiertos y ahora, como bien dice Juan Armando, nos damos cuenta del error que significa ese modelo de ciudad en extensión, que es autodependiente, dependiente 100% del automóvil, que genera un problema de calentamiento, que genera externalidades negativas y además que una calidad de vida que se va resintiendo cuando el desplazamiento de ida y vuelta es diario, porque al final del día la vida densa, está comprobado teórica y empíricamente, la vida en densidad, en el buen sentido de la palabra, es mucho más rica socialmente hablando que en la vida en expansión. A ver, Miguel Ángel, con respecto a este tema del uso del suelo, la ciudad, la posibilidad de una mayor densidad dentro de algo razonable para poder también bajar el valor de la vivienda, pero también porque tenga todos los accesos. ¿Cómo lo ven tú, de tu experiencia? Primero voy a hacer una reflexión de lo que estás escuchando, que me pareció bien interesante, vamos. porque yo creo que nosotros, esto es más complejo todavía, no creo que nos centremos en lo que yo voy a decir, pero un poco les digo, porque ustedes son de Santiago todos, de la metropolitana. No sé para dónde voy. ¿Ya? A mí me pasa que cuando yo llego a Santiago, Sí. digo, ¿cómo la gente puede vivir acá? O sea, mi primera impresión, me bajo al aeropuerto toda la semana, digo, ¿cómo la gente puede vivir acá? Oye, todo lejos, todo, que el estacionamiento, que todo es un problema. ¿Ah? O sea, para el ciudadano, entiendo. que el taco, que esto, al final, las distancias, todo. Y el otro día tenía una conversa con el director, el de la Armada, el número 1 de la Armada, el almirante, y decía, mire, la mitad de Chile queda en Puerto William, un poquito por ahí. Ahí queda la mitad de Chile. Entonces es verdad, a veces nos falta a la autoridad política central de Santiago entender de que Chile
es muy grande. No es solo la región metropolitana. Yo sé que a veces Evidentemente. somos Santiago céntricos, Evidentemente, pero sí. yo digo, mira, mi región son 100.000 kilómetros, 100.000 kilómetros de superficie, o sea, es como un tercio de Italia. ¿Ah? Caben 4 Israel dentro de Aysén como región y vivimos 120.000 habitantes. Entonces yo creo que también hay que buscar mecanismos que permitan Equilibrios. equilibrios, que la Sí. gente, oye, Santiago yo creo que efectivamente ya no debería crecer más. Es que es el Y hay punto. que hay que densificar, hay que efectivamente generar Ahí condiciones mismo. para crecer en altura, eso genera mejor calidad de vida para los que viven en densidad, a los que Sí. les gusta vivir en densidad, y a los que no tienen otra opción también, porque también hay Sí. gente que vivió, nació Ok, acá muchachos, y tenemos que ir a una pausa, así que en el minuto final, ojalá Julio pueda decir algo de Muy, esto. muy corto, y tiene toda la razón el diputado. En que en fondo que aquí estamos separando lo que es la vida en el área metropolitana de lo que son las ciudades intermedias, y que son mundos completamente distintos en donde, ojo, no estamos hablando de que la única solución es que todo el mundo viva en edificios, sea Santiago de Chile, sea Aysén o sea en Iquique, sino que estamos entendiendo de que cuando las ciudades adquieren ciertas dimensiones, es importante contenerlas. ya no pueden crecer más. No pueden, no Claro. deberían crecer más. Ahora, ¿dónde está el KID? Que no todo el mundo quiere vivir en densidad. Claro. Entonces, ¿cómo regulamos a aquellos que quieren vivir afuera de la ciudad? Y ahí hay una deuda muy grande Sí. porque el decreto de ley 3516, Sí. que tú lo conoces perfectamente bien, no ha logrado un equilibrio en el uso Se nos vino la territorial. hora, me están diciendo que si no paramos ahora no podemos pasar. No, aquí sí que quedó muy la conversación con muchas más propuestas. Vamos a una pausa y ya volvemos al último bloque de Con Diálogo es Distinto. Estamos de vuelta aquí con Diálogo Distinto, conversando sobre la crisis del sector inmobiliario y cómo salir adelante. Hemos tenido una grata conversación, una buena conversación con propuestas, ¿no? Junto al diputado Miguel Ángel Calisto, de la Comisión de Economía de la Cámara, Ítalo Bravo, alcalde de Pudahuel, Juan Armando Vicuña, expresidente de la Cámara Chilena de Construcción, y Julio Nazar, académico, arquitecto de la Universidad del Desarrollo. Pero ahora tenemos que llegar al minuto final, las conclusiones, las propuestas que ustedes quieran hacer. Así que, Miguel Ángel, tu minuto. Por reloj de arena. Bueno, Digital. Sí. Bueno, yo creo que es muy importante en primer lugar la modernización del Estado y sobre todo de las direcciones de obras municipales. Tenemos que buscar mecanismos para destrabar la burocracia estatal y permitir que los proyectos sean aprobados con mayor rapidez. En segundo lugar, creo que el gobierno de turno y el que venga tiene la obligación de mejorar los subsidios de acceso para los sectores medios, sobre todo aquellos jóvenes y personas de clase media que no tienen acceso a la banca. Y por lo tanto, tenemos que buscar mecanismos de mayor acceso al crédito y sobre todo desde el punto de vista el apoyo también a los proyectos de S49, que son muchas familias de nuestro país y que esperan que los comités de vivienda avancen, y ahí tenemos que poner todo el apoyo técnico y político para que salgan adelante. Muchas gracias, Miguel Ángel. Me quedaba, El minuto que quedaba, no sé si todavía. la última idea la podéis decir rápido. No. Está bien, se lo regalaste a alguien. Julio. A ver, sintetizando un poco lo que hemos conversado, ¿no? En mi punto de vista, creo que una de las partes clave para el desarrollo y lograr avanzar bien en las políticas nacionales tiene que ver con una gobernanza de autoridad metropolitana que oriente el desarrollo de la ciudad. Es cierto, hay un tema con los gobiernos locales, hay un tema con las direcciones de obra, hay un tema con los permisos que se pueden ralentizar, hay un tema con el costo del suelo, todo eso es totalmente cierto, pero creo que mientras hay un gobierno regional que tenga una visión metropolitana, estoy hablando de las ciudades, obviamente la ciudad intermedia es otro problema, pero las grandes metrópolis con una idea de desarrollo urbano de gran escala asociado al transporte público y a las densidades equilibradas de uso mixto, podemos aspirar a hacer organismos urbanos mucho más sostenibles en el tiempo, que de alguna manera controle los problemas territoriales que estamos viviendo ahora y nos anticipen una mejor ciudad para las próximas décadas. Ítalo. Sí, tenemos una contradicción, creo, vital, que hay una crisis inmobiliaria y nos sobran allegados, nos sobran familias sin casa, tenemos que ponernos de acuerdo. Si el mundo privado aporta en esto, si el Estado pone de su parte en esto, creo que podríamos mejorar las cifras que hoy día tenemos.
en términos urbanos, densificar de manera armoniosa con el entorno es completamente necesario. Lo estamos haciendo en Pudahuel con proyectos habitacionales sociales, pero sin construir ciudad, sin construir servicios, sin construir conectividad. Eso es aumentar las desigualdades. Así es. Por tanto, creo que la tarea es cómo planificamos la ciudad de tal manera de que no construyamos más guetos, sino más bien ciudades que garanticen el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad. Y también, por cierto, si eso puede traer reactivación económica, bienvenido sea. Juan Armando. Bueno, yo creo que lo principal aquí es que los constructores volvamos a construir. Y para eso necesitamos certeza jurídica, necesitamos que las autoridades entiendan, que hagan cumplir la ley, porque hoy día las direcciones de obras tienen la ley súper clara respecto a cuáles son los plazos de aprobación de un proyecto o los plazos de entrega de un certificado. Eso no se cumple. La recepción municipal de un edificio no puede durar un año, un edificio parado, la gente esperando irse a vivir adentro. Eso no puede ser. Regular el tema de el negociado que hay en ¿cómo se llama? En monumentos nacionales, ahí con el tema de los arquitectos, de los arqueólogos, que en el fondo hay ciertos arqueólogos que pueden hacer la tarea y en el fondo se pueden demorar meses hacerla. Y no permiten traer arqueólogos de por ejemplo, Perú o Egipto. El tema de que las autoridades entiendan que tenemos que volver a crecer. Tenemos 160.000 empleos en la construcción que se perdieron. Tenemos que recuperar esos 160.000 empleos. No puede ser que no los tenga. Son familias de clase trabajadora que necesitan volver a trabajar. Eso es lo que tenemos que volver a hacer. Sí. Oye, muchas gracias a cada uno de ustedes por la valentía de hacer su aporte, también esas diferencias que esperamos tener un segundo programa sobre este mismo tema y avanzar más. Y a todos quienes nos escuchan, decirles que el próximo domingo lo esperamos con un nuevo capítulo de Con Diálogos Distintos a las 12 horas.